¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los conversatorios de gestión del talento 2020, que ha sido organizado por el Departamento de Ciencias Administrativas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por el Programa de Competitividad Laboral de Ciudad Juárez de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez AC y por el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad CONREDES. Es para nosotros un contar con ustedes en este gran evento. Le cedo la palabra a la licenciada Denise Ávila de CONREDES. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Para nosotros es un honor estar trabajando en este evento en conjunto con estas dos grandes instituciones y creemos que va a ser un proyecto que va a ser de mucho beneficio para todas las personas que escuchen estas conferencias, todo el conocimiento, todas las experiencias que tienen las personas que nos van a estar acompañando en estos ciclos. La maestra Lizeth Cordero, toda esta información es valiosísima para todos ustedes. Entonces, bienvenidos y que disfruten muchísimo la ponencia. Muchas gracias por su participación, licenciada Ávila. Le cedemos ahora la palabra a la licenciada Ochoa del Programa de Competitividad Laboral. Muchísimas gracias, Pati. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Un gusto poder recibirlos esta tarde. Esperamos que toda esta información, sabemos que toda esta información será de mucho valor para profesionistas del área de recursos humanos, de relaciones laborales, para empresarios y también para academia. Entonces, esperemos que este sea un paso más para hacer de Juárez líderes en inteligencia y en prácticas sociolaborales. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Le damos ahora la voz a la doctora Blanca Lidia Márquez, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas de la UACJ, quien también nos dará la bienvenida y que hará el acto inaugural. Buenas tardes a todos. Saludo con mucho agrado al presidium que me acompaña esta tarde, a la maestra Lizeth Cordero de la empresa Molex, quien va a ser ahora nuestra conferencista de esta tarde, a la licenciada Denise Ávila Guijarro de CONREDES, a la licenciada Claudia Ochoa del Programa de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y por supuesto a la doctora Patricia Jiménez, quien es prácticamente quien está llevando este evento por parte de la universidad. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario. Pues no me queda más que decirles que reciban un saludo por parte del señor rector, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, y por parte del maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, quienes por cuestiones de agenda no pudieron estar aquí con nosotros esta tarde. Sin embargo, me piden que a través de una servidora les haga llegar su mensaje de bienvenida a este gran evento. Para la UACJ, como todos sabemos, es muy importante mantener la vinculación con las empresas, el gobierno, las asociaciones, organismos y, por supuesto, con otras instituciones de educación superior, instituciones educativas, debido a que esto se refleja en las fortalezas y en el desarrollo de nuestros estudiantes. De esa forma, nosotros podemos, como institución de educación superior, cumplir con la comunidad juarense, egresando profesionistas preparados académicamente en programas de calidad y con un alto sentido ético, por supuesto. No me resta más que agradecer a la doctora Patricia Jiménez, como lo dije ahorita, al Programa de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y, por supuesto, al Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad CONREDES, por la organización de este magno evento. Enhorabuena, mucho éxito. Ahora, para dar paso a la inauguración del mismo, les voy a pedir, por favor, que como protocolo nos pongamos de pie. ¿Sí? Si son tan amables. Hoy, 30 de septiembre, siendo las 5:05 de la tarde, declaro formalmente inaugurados los trabajos
del Conversatorio de Gestión de Talento 2020. Enhorabuena y mucho éxito, que se cumplan todos los objetivos. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctora Márquez. También muchas gracias a la licenciada Ávila y a la licenciada Ochoa. Y damos paso a la presentación de nuestra ponente de esta tarde, la maestra Lisette Cordero. Su formación, ella es licenciado en psicología y maestro en administración, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, orgullosamente india, igual que nosotros. Y su experiencia en el área de recursos humanos se remonta al año 2004, donde trabajó en la empresa Eagle Ottawa por 2 años. Posteriormente estuvo 9 años también como gerente de recursos humanos en Costco de México. Y de entonces a la fecha participa también en la gerencia de recursos humanos de la empresa maquiladora Woodhead de México, de la división Molex. Y para nosotros es un gusto que nos acompañe. Ella es una persona muy entusiasta, orientada a resultados, es bilingüe y bueno, participa en la implementación de políticas claves y procedimientos que favorezcan a todo el trabajo que se realiza con el talento dentro de las empresas. Y yo agregaría que no solamente en las empresas donde ha trabajado o donde está actualmente trabajando, porque es una persona que, aparte de hacer todo esto hacia el interior de la organización, pues también lo hace hacia el exterior, ¿verdad? No participa con nosotros de manera activa y entonces pues le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Cordero, por su presencia, por ser quien abre estos conversatorios de gestión del talento. Y sin más, la dejo para que nos presente la conferencia Nuevas Prioridades para Organizaciones Resilientes. Muchísimas gracias, doctora Jiménez, y pues es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir el material que preparé para la plática del día de hoy. Por favor, confírmenme una vez que lo puedan ver. Debe de estar en modo de presentación. Ahí se ve bien. Perfecto. Y pues bueno, a manera de introducción y después del agradecimiento por la invitación y por tan bonitas palabras que dice la doctora de mí, cuando la doctora Jiménez me invitó a participar en estos conversatorios de gestión del talento para el 2020, platicábamos a lo mejor hace 2 meses cuando ella empezó con la invitación y el contacto conmigo y platicábamos un poquito sobre los temas que se van a cubrir durante estas jornadas. Y a la hora de escoger el tema para compartir con ustedes, no soy experta en este tema, obviamente, pero creo que si de algo podemos hablar en gestión del talento durante el 2020, tiene que ser un tema ligado a todos los retos a los que nos hemos enfrentado, desde cada quien desde su trinchera, relacionados a la contingencia sanitaria, ¿verdad? Esto finalmente ha venido a cambiar el mundo y ha venido a cambiar la manera en la que nosotros interactuamos, no solamente en forma personal, sino en las estructuras laborales. Entonces, pues a mí me ha tocado sortear estos meses desde mi trabajo, porque afortunadamente nosotros estamos considerados como una empresa esencial, entonces nunca cerramos y han sido unos meses de mucho aprendizaje en donde hemos tenido que reinventar la forma en la que usualmente trabajábamos y que hemos tenido también que ir a romper con muchas barreras, no nada más físicas, sino también barreras mentales de por qué no se pueden hacer las cosas de otra manera. Y ahora, pues creo que aun cuando la situación de la contingencia sanitaria no se ha controlado y que esperemos que esto sea pronto, estamos mucho más avanzados en lo que estábamos, en referencia a lo que estábamos hace algunos meses. ¿Por qué escogí este tema? Platicándolo con la doctora, pues creo que tiene mucho que ver con que finalmente teníamos muchos años hablando de elementos como la transformación digital o la automatización y de alguna manera pensábamos que estábamos preparados para lo que venía
y pues ciertamente la cuestión de la pandemia ha puesto en evidencia que no estábamos tan listos, ¿verdad? Entonces, la fuerza de trabajo sí ha dejado de existir como anteriormente la conocíamos, pero esto ha sido un nicho de oportunidades para el futuro y para lo que viene. Y esta presentación, este material, va enfocado en compartir con ustedes algunas prácticas que a nosotros nos han funcionado y cómo finalmente como organizaciones hay que buscar ser siempre, no nada más como organizaciones, sino como personas también resilientes, ¿verdad? Adaptarnos a lo que la vida nos traiga y sortear eso de la mejor manera. Entonces, un poquito como antecedente en el material que preparé, fíjense qué interesante porque en el 2019, en encuestas de talento que se hacían a líderes de las organizaciones mundiales, obviamente de la iniciativa privada, el 84% de los líderes estaban convencidos de que debían de transformar la experiencia de su fuerza laboral. Pero en ese momento solamente un 10% hablaba sobre descifrar el código de la resiliencia en sus sistemas organizacionales. Entonces, llega el 2020, llega la contingencia y el COVID, y la crisis del COVID-19 pues viene a poner a prueba los sistemas organizacionales como nunca antes se había visto, ¿verdad? En una encuesta hecha a líderes de organizaciones ahora en el 2020, el 72% pues está hablando sobre transformarse, crear nuevos productos, buscar cómo alternar sus canales de comercialización. Un 83% habla sobre cómo esto ha impactado en la cultura organizacional, pero este dato me llamó mucho la atención porque un 56% dice que es bien importante vigilar la capacidad de resiliencia en las organizaciones y trabajar en eso. Entonces, de un año a otro, pues este concepto de resiliencia se vuelve todavía más importante que nunca, ¿no? Ahora bien, antes de entrar a las nuevas prioridades, sí quiero platicar un poquito con ustedes sobre qué es la resiliencia organizacional. Aquí hice un poquito de investigación sobre conceptos. A lo largo de los últimos años, hay autores que mencionan que es la capacidad que tiene la organización de aceptar y hacer propio el cambio sin disminuir o perder la energía y el bienestar de sus miembros. Es también una mezcla compleja de comportamientos, perspectivas e interacciones que puede ser desarrollada, medida y dirigida. Hay otros autores, León en el 2013 dice que tiene como objetivo identificar y estudiar los diferentes factores que hacen posible que las organizaciones logren recuperarse al pasar por complejas adversidades. Pero en el 2017 Navarro y otros dicen que, pues, que las empresas resilientes son aquellas que poseen la capacidad de superar conflictos y cambios, tanto internos como externos, con mucha flexibilidad y facilidad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de características de las organizaciones resilientes, todos los autores identifican con ciertas diferencias, unos más, otras menos, y en la investigación, esto es lo que me parece interesante, interesante y útil para nosotros los que trabajamos en el área de desarrollo humano, en el área de recursos humanos. ¿Cuáles son estas características? Y sirve hasta como para hacer una especie de evaluación de la organización en la que nos encontramos actualmente. La primera, pues, son organizaciones flexibles, tienen la capacidad de crear, de disolver estructuras, son organizaciones innovadoras y creativas. Otra característica es que estas instituciones se reconocen a sí mismas como formadas por personas y más allá de las estructuras o los límites legales o jurídicos, se perciben como dependientes de esa dinámica humana. Entonces, ponen atención en los estados psicológicos y físicos de sus integrantes. También proporcionan certidumbre y seguridad en medio del cambio a sus miembros. Son instituciones que saben sobreponerse a situaciones de crisis, buscando en sus propios trabajadores recursos y potencialidades que le permitan seguir adelante. Gestionan las consecuencias del cambio, la transformación continua, y lo hacen regularmente bien, o lo intentan, pues, por lo menos. Son organizaciones democráticas que valoran lo colectivo, están más enfocados en el equipo que en lo individual. Tienen procesos de comunicación transparente, participan en la toma de decisiones y creen en sus trabajadores.
son empresas que poseen también un fuerte compromiso encaminado a la identificación proactiva y a la gestión de las vulnerabilidades clave. Entonces, bueno, pues esto está interesante, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son entonces las nuevas prioridades ahora enfrentando la crisis del COVID en las organizaciones resilientes? Incluye aquí 5, que son de las que quiero platicar con ustedes. Obviamente estas prioridades tienen implicaciones para los individuos y las organizaciones, y todas ellas se conectan entre sí, generando de alguna manera pues un efecto dominó, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre cada una de ellas. La primera es información veraz. La prioridad es información veraz sobre o versus opiniones. Entonces, ¿cuál es el proceso cognitivo para esta prioridad? Pues es la planificación y la evaluación de riesgos, ¿no? Tener en cuenta si nuestra información viene de una fuente confiable o qué prioridad o qué relevancia tiene esta información, ya que hay varias implicaciones y varios ejemplos, ¿verdad? Ahora más que nunca se ha vuelto importante la gestión y el manejo de datos, tanto al interior como al exterior de las organizaciones, el establecimiento de una red de comunicación formal dentro de la organización y también el monitoreo de la información que de alguna manera se da de forma informal dentro y fuera de la organización, y el papel de las redes sociales es más importante y relevante que nunca. En nuestro caso, nosotros años atrás empezamos a revisar redes sociales para ver si se oía algo de la compañía. Generalmente pues veíamos comentarios buenos, comentarios aceptables, comentarios malos, comentarios un poquito de todo, ¿verdad? Pero ahora en el manejo de la contingencia, sobre todo en marzo y abril, que fueron los meses más pesados, en donde la gente tenía mucha incertidumbre, fue fundamental el tener una comunicación con ellos abierta, el explicar que también nosotros pues estábamos experimentando esto y que estábamos aquí con ellos. Ustedes posiblemente en mayor o menor grado han tenido conocimiento de que pues con la incertidumbre de la contingencia muchas empresas tuvieron que parar. Hubo paros técnicos, hubo huelgas, y afortunadamente nosotros pudimos sortear eso y nunca dejamos de trabajar porque la comunicación y la información fluyó de la manera adecuada. Entonces, esta es la primera prioridad, la información veraz, y también tiene que ver como la información en el momento adecuado, ¿no? Ahora bien, la siguiente prioridad es velocidad sobre perfección. Unos más que otros queremos siempre hacer las cosas muy bien hechas, pero ahora más que nunca la velocidad es la moneda de cambio en las organizaciones. Entonces aquí el proceso cognitivo es la respuesta y la adaptabilidad. Anticiparnos en lo que podamos, planear y diseñar políticas y procesos en estas épocas inciertas, pues es ciertamente mucho más complejo, pero basado también en estar al pendiente de lo que pudiera anticiparse y que finalmente pudiera dejar de ser ambiguo para encauzar estas acciones en la búsqueda de los objetivos de la organización en las 3 distintas etapas de la respuesta resiliente, que es la reacción, la recuperación y el resurgimiento, ¿no? De hecho, mencionaba un autor que esta es hablaba sobre una analogía muy similar a la instrucción de la colocación de las mascarillas en los vuelos, ¿no? En los aviones, que dice, coloque su mascarilla primero antes de ayudar a sus compañeros de viaje. Entonces, de alguna manera la implicación como individuos de esto es que tenemos la responsabilidad también de reaccionar de una manera ágil con la mejor información que tenemos a mano e inmediatamente después pues apoyar a nuestra red más cercana. Ok, la siguiente prioridad es, como lo veíamos en las características de las empresas resilientes, los equipos sobre los individuos. ¿Cuál es el proceso cognitivo aquí? Pues creatividad e innovación, ¿verdad? El trabajo en equipo y la connotación hacia lo colectivo son procesos importantes y hoy más que nunca implica también promover la experimentación dentro de la organización y la diversidad del pensamiento y fortalecer también el concepto del trabajo significativo. Creo que mucho de lo que esta contingencia nos ha venido a enseñar es que de alguna manera
y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, importa más el resultado que el horario de trabajo, por ejemplo, que podemos ser flexibles en cuanto al espacio, que podemos ser flexibles en cuanto a las formas. Y miren que yo trabajo en una compañía de manufactura. Mi compañía tiene muchísimos productos. En la planta en la que yo me encuentro actualmente, la gran mayoría de las operaciones son manuales y son ensamble y dependemos muchísimo del trabajo de la gente, ¿no? Entonces, el fortalecer el concepto de que este trabajo tiene más allá de eso una trascendencia es muy importante porque así yo me siento miembro de mi equipo, yo colaboro y lo que hago importa y abona a la sociedad, más allá de que pues finalmente se me remunera por eso y de que tengo beneficios, es una trascendencia a lo que estoy hecho, ¿no? Otra de las prioridades, y esta me parece muy interesante, lo platicábamos ahorita antes de iniciar con la sesión en vivo, es la integración digital sobre la capacidad tecnológica. Entonces, el proceso cognitivo aquí pues es el aprendizaje, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido que dejar de hacer las cosas como las conocíamos y adaptarnos a la cuestión tecnológica, unos más que otros, a las nuevas herramientas de trabajo. Y creo que esto es, la implicación aquí más importante es que es un paso más allá de ser tecnológicamente capaces, ¿no? Este es un proceso escalonado para llevar a nuestra fuerza de trabajo hacia el siguiente nivel de madurez en el mejor uso de la tecnología. No es nada más el otorgar herramientas para mantenernos conectados o para solucionar la cuestión de los reportes o el acceso a la información, sino hablamos más bien de cómo llevamos y cómo nos llevamos como individuos también a un mejor uso de la tecnología de forma responsable y procurar que esta sea también una experiencia lo más natural y humana posible, ¿no? Utilizar las herramientas que nos faciliten esa visibilidad y esa contribución ha sido este año fundamental, ¿no? Para la operación de todas las organizaciones. Bueno, pues finalmente lo platicábamos ahorita. La siguiente nueva prioridad es más enfocado en resultados versus actividad o resultados sobre actividad. ¿Cuál sería el proceso cognitivo aquí? Pues es el cambio de paradigma, ¿verdad? Implica visualizar alternativas para lograr los objetivos organizacionales y del equipo de trabajo y las rutas eficientes para cumplir con esto. ¿Qué implicaciones tiene? Híjole, pues tiene muchísimas implicaciones, pero las más relevantes que yo veo aquí es el nivel de confianza en nuestros colaboradores y la formación y el estimular equipos de trabajo autónomos y empoderados que trabajen por su cuenta. Lo hemos visto de muchas formas, sobre todo en redes sociales, con tanto meme y tanta cosa, ¿verdad? El trabajo desde casa ha sido también un reto muy importante. Obviamente no todas las operaciones se pueden hacer desde casa, pero ahora nos dimos cuenta que también hay muchas posiciones que perfectamente pueden estar trabajando remotas y que anteriormente no lo veíamos como una posibilidad y que incluso sus contribuciones han sido más valiosas ahora que están desde su casa con esa flexibilidad de horarios en donde ellos trabajan en base o con base a su esquema personal en donde se sienten a lo mejor más cómodos, me comparten a mí compañeros del trabajo, saben que pues yo trabajo mucho mejor en la mañana temprano, entonces estos meses que estuve desde mi casa, yo me conectaba muy temprano, sacaba todos mis pendientes, dejaba la tarde para esto, me volvía a conectar más tarde, y hay gente que al contrario dice, no, pues yo aprovechaba mi mañana y me conectaba después del mediodía y podía jugar un poco con esa flexibilidad que anteriormente pues no nos permitía el estar en un horario encasillado, ¿no? Entonces aquí hay también pues implicaciones importantes y pues finalmente la alternativa es lograr los objetivos de otra manera, ¿no? Traigo un poquito aquí sobre referencias bibliográficas. Esta presentación pues es de ustedes, ¿verdad? Se las voy a compartir por medio de la doctora Jiménez.
Me gustaría, no sé si la doctora tenga algún otro comentario, pero entrar ya a la etapa de las preguntas, porque creo que eso va a ser todavía más enriquecedor. En específico sobre las experiencias o compartirnos a lo mejor lo que ustedes han estado viviendo desde su trinchera. Aquí me estoy regresando, no sé si me vean. Muchas gracias, maestra Cordero, por darnos Hablé todo rapidito, este ¿verdad, espacio. doctora? Sí, rápido, ¿no? Pero me parece que esta parte de las organizaciones resilientes, sobre todo en esta época de pandemia y pospandemia, ¿verdad? Nos gustaría mucho que nos pudiera platicar cuáles han sido algunas o cuáles han sido sus mejores prácticas laborales a raíz del COVID-19. Nos mencionó ahorita 5 relacionadas a organizaciones resilientes, pero no sé si pudiera abonar un poco más en ese sentido. Sí, doctora, claro que sí. Bueno, creo que algo que nos funcionó a nosotros y obviamente pues no estábamos preparados, ¿verdad? Nadie estaba preparado para esta situación. Nosotros, como parte de los controles que se tienen en la organización, tenemos un grupo o un comité de continuidad del negocio. Entonces, a finales de diciembre, principios de enero, que comenzó a escucharse algo sobre esta situación en China, que lo veíamos todos muy lejano, o sea, que finalmente había mucha incredulidad, ¿verdad? O sea, era como, no, pues eso no va a pasar. Empezamos a trabajar en decir, bueno, ¿qué haríamos si sí, ¿no? ¿Qué pasaría y si sí? O sea, tendríamos a lo mejor que considerar equipo de protección personal para nuestra gente, tendríamos que ver quién puede trabajar remoto. Entonces, de alguna manera, ya habíamos estado anticipándonos 2 o 3 meses antes con proveedores, haciendo pruebas desde casa para la gente que pudiera trabajar desde casa, que en este caso pues es gente, a lo mejor compradores, planeadores de producción, algunas posiciones en específico que sí pudieran llevarse ese trabajo remoto. Hicimos pruebas, hicimos roles. En cuanto el nivel de alerta se incrementó, pusimos cubrebocas para todo el mundo, hicimos juntas de comunicación con la gente, marcamos todos los protocolos que después se volvieron parte de la cuestión regulatoria de la Secretaría del Trabajo Social. Nosotros iniciamos un poco antes con eso porque lo que pudimos hacer, por ejemplo, con servicios para nuestros empleados en cuanto a cafetería, el transporte de personal, porque finalmente, digo, ahorita tenemos mucha más información sobre el virus, ¿verdad? Pero si se remontan ustedes a febrero, marzo, pues era había mucha incertidumbre, ¿no? Había mucha información yendo y viniendo, y lo único que sabíamos, y en esto nos ayudó muchísimo mi doctor de la planta, que es una maravilla, era que pues era una cuestión viral, entonces que entraba por las vías respiratorias. Entonces era como pues marcar distancia, ¿no? Y nos ha ido relativamente bien en esta situación porque más allá de que pudimos continuar operando el negocio, nuestra gente ha estado sana. Hemos tenido muy poca gente identificada como contagiada y todos han salido bien librados, afortunadamente. Entonces, estas prácticas pues nos han ayudado, ¿verdad? Hoy vemos ya el resultado. En cuanto a comunicación, cuando la mayoría de las empresas se fue a casa o se fue a paro o se fueron conveniados, nosotros hablamos con nuestra gente y es un trabajo que habíamos hecho con tiempo ya, de por qué éramos esenciales para nuestra operación, a dónde iban nuestros productos, qué es lo que hacíamos, por qué eran importantes, ¿no? Porque nosotros somos parte de la industria de la industria electrónica, somos proveedores de la industria electrónica, entonces mucha de la gente pudiera pensar, bueno, pues eso no es esencial. Sí es esencial porque somos proveedores de logística, alimentos, bebidas, de la industria médica. Entonces, dos años atrás, sin saber nada de esto, y eso fue pues producto de la serendipia, ¿verdad? Nosotros trabajamos en una campaña de por qué mi trabajo es importante, a dónde van los productos en los que yo participo y ensamblo y a dónde se envían. Y esa campaña nos ayudó mucho también ahora
porque fue dar nada más como un refresh a nuestra gente de esto es lo que hacemos, por esto es importante. Sí, evaluamos nuestro plan de beneficios, evaluamos los bonos, pero finalmente creo que lo más importante aquí, como lo veíamos en la presentación, fue el proceso de comunicación transparente, de decir esto es lo que tenemos ahorita, gente con inquietudes, que pues nosotros escuchábamos y si sabíamos respondíamos y si no decíamos pues vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Dame oportunidad de revisarlo. Incluso hubo mucha gente que vino y se acercó con propuestas para acciones específicas de distanciamiento social, de, oigan, ¿por qué mejor no hacemos esto? ¿Por qué no mejor me toman la temperatura en este punto? Y nuestra misma gente, la verdad es que hubo mucha conciencia al interior de la organización de, es que esta persona no se pone el cubrebocas bien, póngaselo bien, se tiene que tapar la nariz. Entonces, fue un trabajo en conjunto, ¿verdad? Yo estoy muy contenta porque de alguna manera nuestra gente reaccionó a la altura. Qué interesante. Hay una pregunta por parte de los participantes que tiene que ver con estas mejores prácticas o incluso con las lecciones aprendidas que nos ha dejado esta pandemia. ¿Cómo han cambiado las formas o modelos de contratación de personal? Si es que han cambiado y si ha sido así, ¿cómo se ha dado esto? Sí, nosotros este año ha sido un año atípico porque veníamos con un ritmo, cerramos el año pasado con un headcount, con una plantilla elevada, entonces no nos hemos visto en la necesidad de contratar como contratábamos en otros años. Sí, hemos obviamente implementado esas prácticas de distanciamiento social en todos los procesos. Entonces, cuando hemos tenido gente, lo recibimos con todo el protocolo de ingreso a la planta, que es la toma de temperatura, un assessment especial de si no se han tenido síntomas, si no han estado en contacto con gente que pudiera estar sospechosa. Incluso las vías de acceso se modificaron de acuerdo al protocolo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí creo que uno de los retos que tenemos como organizaciones todos es seguir manteniendo una política de no discriminación en nuestros procesos de contratación y selección de personal, porque nos hemos enterado que desafortunadamente en otras compañías están tomando el examen médico como un filtro, ¿verdad? Cuando ese debe ser un soporte en la contratación. Nosotros no lo hemos hecho así, nuestra política como compañía es no discriminación. Sí, obviamente aplicamos el protocolo, pero seguimos tratando de mantener nuestra política de contratación basada en virtudes y talentos en nuestra gente y dar las oportunidades justas. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Tienen un modelo formal de equipos de alto desempeño? Bueno, hemos trabajado en los planes estratégicos de cada año. Trabajamos mucho en el rol del supervisor o del gerente del área y cada gerente del área presenta en inicio de un año su planeación estratégica para los siguientes meses y ahí se incluye algo de eso. No sé si sea como tal un modelo formal, pero sí está integrado dentro de las responsabilidades y las expectativas del rol de cada supervisor. Tenemos otra pregunta por parte de los participantes. ¿Qué piensan hacer con sus esquemas de trabajo post-COVID? ¿Qué van a cambiar o todo volverá a los horarios tradicionales? Híjole, la verdad es que esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos operando con esta nueva normalidad. Casi al 100% tenemos todavía alguna gente vulnerable fuera, tenemos trabajo desde casa de algunas cuestiones, de algunas posiciones que pueden trabajar desde casa, pero yo creo que, y es una discusión que hemos tenido de manera muy informal también en algunas juntas, o sea, no sabemos si esto va a volver a ser, si vamos a volver al mundo como era antes, ¿no? No sabemos si en algún momento vamos a volver al mundo como era antes. En los próximos meses pareciera que no. Entonces, pues mi respuesta a eso es que hemos estado trabajando sobre la marcha. Nuestro protocolo para la contingencia se va a mantener. Incluso un ejemplo de esto es, nosotros en la planta tenemos un gimnasio y es un gimnasio únicamente para uso de los colaboradores.
y obviamente pues estuvo abierto durante todo el tiempo antes de la contingencia. Ahora ya con el cambio en los semáforos, que se permitió el que se abrieran los gimnasios en el exterior, ¿verdad? Algunos colaboradores venían y decían, ya podemos usar el gimnasio, y la decisión fue, no, vamos esperándonos, porque pues ahorita no hay nada que nos indique que ya pudiéramos hacerlo, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo porque evaluamos de acuerdo a cómo se va presentando las situaciones, si sí o si no. El protocolo para la contingencia va a seguir en los próximos meses, y seguramente una vez que esto se controle vamos a tener que repensar si es en realidad regresar a la normalidad o si de verdad vamos a construir una nueva normalidad, ¿no? Hay felicitaciones por la exposición, maestra Cordero. Muchas gracias. Enrique Albeláiz felicitando por compartir su experiencia, y nos escribe también Antonio Rascón de Litson Guaymas felicitando por la excelente exposición, y menciona que hace algunos años estuvieron trabajando el tema de resiliencia organizacional en la universidad en Litson Guaymas, y se les complicó entonces encontrar un buen referente en cuanto a la forma o instrumento para medir la resiliencia organizacional. ¿Existe en la actualidad ese referente? Quisiera saber si usted tiene alguna sugerencia sobre cómo poder medir la resiliencia. ¿Sobre algún instrumento de medición, doctora? No lo tengo aquí, pero ahora que estuve haciendo la revisión de literatura me encontré algunas cosas, entonces si nos deja sus datos de contacto, con mucho gusto le puedo compartir la información. Claro que sí. Que me encontré. Sí, tenemos Gracias. los datos de contacto. Muchas gracias. Se los hacemos llegar para que le mande la información a Antonio Rascón de Litson Guaymas. Gracias, tenemos otra Antonio. Pregunta. ¿Quiénes se han resistido más a los cambios debido a la contingencia? Es decir, quieren saber si se ha resistido más el personal administrativo o el operativo. No, en nuestro caso, fíjense que en nuestro caso yo no vi diferencias. Creo que de alguna manera este sí fue también un proceso individual, ¿verdad? En donde cada quien sorteó el temor y de diferentes maneras. Tuvimos muchas reacciones y en diferentes formas, pero también creo que el trabajo en equipo ayudó a que cuando uno estaba medio agüitado, medio temeroso, medio algo, los miembros del equipo también salían y lo hacían. Y fíjense que nos pasó, y a lo mejor esto es algo que pudiera compartirles. Nosotros pues mandamos a casa a la gente que pudimos mandar en un inicio cuando se dio la alerta, que en realidad eran pues prácticamente posiciones administrativas, ¿verdad? La gran mayoría eran posiciones administrativas, y nos quedamos operando después de mandar a nuestra gente vulnerable a sus casas también con un porcentaje menor a la capacidad que teníamos instalada, pero operamos durante todos esos meses. Cuando regresamos, algunos de los profesionistas o de los administrativos que estaban en casa, ellos vivieron desfasados ese proceso que nosotros ya habíamos tenido estando en el día a día aquí. O sea, porque yo recuerdo incluso en mi equipo, en mi gente de recursos humanos, pues que a veces venían las muchachas y me decían, no, Liz, es que yo sí tengo miedo. O sea, yo sí tengo miedo. Entonces era como, pues mira, ponte el cubrebocas, ponte la careta, vamos y vemos, el doctor está enterado. Entonces, ese proceso lo tuvimos que volver a vivir con la gente que se fue reintegrando, ¿no? Y ese comentario que acaba de hacer es precisamente una de las preguntas. ¿De qué manera se ha incorporado al personal contagiado que regresa a laborar? No hemos tenido muchos casos, afortunadamente, pero todos los sospechosos, porque ustedes saben también, no sé si lo vivieron desde sus organizaciones o desde sus ciudades, porque también entiendo que hay gente que está en otra ciudad. Nosotros no teníamos tanto acceso a las pruebas hasta hace relativamente unas semanas, ¿verdad? Que ha habido un poquito más de acceso, unos meses, a las pruebas rápidas ya que compramos y que aplicamos aquí mismo. Pero en un inicio, si había sospechas de algo, esa gente se iba a su casa y se iba pagada. Esa gente se iba a su casa pagada y pasaban su cuarentena si sí o si no, sin prueba. Y eso fue una gran diferencia para nosotros, porque posiblemente fueron casos, no supimos o no vamos a saber, ¿no?
porque afortunadamente pudieron regresar, pero el hecho de haberlos mandado a su casa, de haberles garantizado su salario, de haberles garantizado sus beneficios y fue un ganar-ganar porque mantuvo a nuestra gente tranquila aquí, a la gente que estaba aquí, y aparte también le dio la tranquilidad a la gente que mandábamos a su casa de que pues que su trabajo estaba bien, ¿verdad? Que iba a ir, iba a pasar su cuarentena y cuando pudiera reintegrarse se iba a reintegrar. Entonces esa fue una de las prácticas que en conjunto con el departamento médico nos funcionó muy bien. ¿Tiene síntomas de algo? Se va a su casa, ¿no? Hay otra felicitación por una plática directa y concreta, lo escribe Rubén. Y hay una pregunta adicional, quieren saber, cuando ya el semáforo está en verde, ¿qué va a cambiar su compañía respecto al personal en home office? Bueno, algunas, y esa es una muy buena pregunta, doctora, porque algunas posiciones se van a quedar trabajando ya remotas. Eso es algo que ya determinamos, porque precisamente lo que platicábamos ahorita en la presentación, nos dimos cuenta que hay gente que trabaja mucho mejor desde su casa y que finalmente no hacía sentido o no hace sentido que regrese, ¿no? En cuanto a los casos vulnerables, hemos estado revisando cada caso a detalle porque no queremos arriesgar a la gente. Si no tienen que regresar, vamos a aguantar lo que tengan que regresar. Entonces, pues ha sido también una combinación, ¿verdad? Porque está fuera, porque tendría que regresar y hacernos esas preguntas ha sido también un proceso de aprendizaje muy complejo de, bueno, ¿hace sentido que esta persona esté aquí? O finalmente ya nos dimos cuenta que puede estar desde allá, ¿no? Muy bien, hay otras felicitaciones. Excelente y clara, mil gracias por compartir. Lo escribió Gracias. Alma Herrera. También nos escribe Carolina Gómez desde la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella es la coordinadora nacional de la red CONAED y manda muchas felicidades por la ponencia. Tenemos también Muchas otra gracias. pregunta desde la UABC, de la Facultad de Contaduría y Administración. La pregunta es, ¿han afectado las nuevas medidas post-COVID las entregas programadas en las empresas o en su empresa en particular? Suponiendo que se incrementan los pedidos, ¿se pueden sostener estas medidas y la flexibilidad del home office que actualmente se está manejando? Fíjense que ahí el reto para nosotros, nosotros somos una planta que manejamos alta mezcla y bajo volumen. Entonces, nuestra forma de trabajar ha sido siempre esa. Hacemos muchos productos y nuestros pedidos, nuestro esquema de delivery a los clientes ha sido siempre complejo. Y paradójicamente eso fue una ayuda ahora en la contingencia porque manejamos los mismos métricos que manejamos en su momento. Ciertamente hubo muchas restricciones porque muchos de nuestros proveedores sí se fueron, sí dejaron de trabajar, entonces hubo cortos de material, hubo situaciones que tuvimos que enfrentar en su momento, pero no quedamos mal nunca con las entregas. Entonces eso ha sido también pues una de las cosas buenas ahora en este año tan retador. Qué interesante. Nos manda también una felicitación por la conferencia Jonathan Iván Gutiérrez. Y hay otra Gracias. pregunta. ¿Qué cambio respecto al liderazgo? ¿Cuáles eran sus responsabilidades y cómo se les educó? ¿Cuál es el liderazgo COVID que tienen? Pues no sé si realmente sea un cambio, o no sé si podamos hablar de que fue algún cambio en especial o si fue reforzar modelos que ya teníamos como parte de nuestra política como compañía, de nuestra filosofía de trabajo. Nuestra filosofía es una filosofía centrada en nuestra gente, en escuchar, en procesos abiertos, una política de puertas abiertas, en darle, la gente es responsabilidad de cada supervisor y nosotros en específico como recursos humanos somos un socio o un business partner para ayudarle a hacer ese trabajo mejor. Entonces, este año nos ha ayudado mucho a reforzar esas prácticas con nuestros supervisores para que ellos puedan ir y trabajar directamente con su gente. Entonces, no ha sido cambio, sino ha sido reforzamiento, ¿no? Reforzamiento de conductas adecuadas, de hablar honestamente, con integridad, de tratar de resolver las situaciones que nuestra gente enfrenta y
Y yo siempre les digo, ¿verdad? Pues cuando no se sabe, también se vale decir que no se sabe. No sé, déjame investigar. Y eso la gente, la verdad, lo valora mucho. Entonces, hemos trabajado mucho en esta situación porque como hubo un tiempo en la que las demandas bajaron, en la que todavía había mucha incertidumbre, que los proveedores estaban fuera, nos dio tiempo también para ir a reforzar eso con la gente y con los supervisores. Hay otra pregunta, ¿qué tanto impacto tiene la desinformación en la situación actual? Como por ejemplo, el miedo a la medición de temperatura y la subestimación del virus. Y ahí yo agregaría, y es que a veces son tantas cosas las que hacen las empresas para tratar de que esta situación generada por el virus del COVID no resulte en tantos contagios, pero luego te das cuenta que la gente allá afuera pues no entiende lo que es estar expuesto y de repente si te das vuelta por algún centro comercial o pasas por algún mercado, pues te das cuenta que todo está llenísimo, ¿verdad? Y que la gente no usa el cubrebocas, en fin. Entonces, ¿qué tanto impacto tiene para la empresa esta desinformación en la situación actual y esta subestimación del virus por parte de la población en general y de la misma empresa? Híjole, pues es un impacto altísimo, ¿verdad? Y creo que por eso en la información, en la presentación, hablábamos de información veraz y oportuna versus opiniones, ¿verdad? Una de las buenas prácticas que nosotros implementamos fue usar los tableros de información. Incluso pusimos tableros adicionales, teles programadas para estar pasando información, slides una tras otra, en donde poníamos lo de los termómetros, que ese también, o sea, nosotros les tomamos la temperatura en donde se toma la temperatura, que es en la frente, porque necesitamos que la medición sea adecuada. Entonces hicimos conciencia de no te va a pasar nada, aquí está este artículo científico, aquí está esta evidencia de que no pasa nada y nuestra misma gente se lleva a eso. Ahora también creo que un punto importante, no podemos controlar lo que cada quien hace fuera de aquí, pero si en algo sirve la concientización es también en eso, ¿verdad? Usa tu cubrebocas, usa tu careta, mantén tu distancia social, no subestimes el virus. Incluso ahora, por ejemplo, creo que después de estos meses uno de los retos que tenemos muy importantes es que al menos aquí en Ciudad Juárez viene el invierno y los inviernos son inviernos generalmente de muy bajas temperaturas, entonces no sabemos cómo vaya, si va a haber algún incremento, un pico en los casos, entonces no hagas confianza, no ha cambiado nada, el virus está ahí, necesitas seguirte cuidando y cuidarse es no nada más aquí adentro, es también afuera, por ti y por tu familia. Una pregunta adicional estaría enfocada a la formación del personal que está en las áreas de recursos humanos. ¿Qué tipo de formación, con todas estas cosas que han estado pasando a partir del COVID, con todas estas lecciones aprendidas, ¿verdad? En el ejercicio del trabajo al enfrentarse en esta pandemia, ¿qué necesidades de formación tiene el personal que está en las áreas de recursos humanos o todos aquellos que tienen gente a su cargo? ¿Qué necesidades de formación tienen en cuanto a los posgrados, en cuanto a educación continua? Hijo, esa es una pregunta muy buena, doctora. Fíjense que incluso lo platicábamos usted y yo, parte de elegir este tema ha sido precisamente porque creo que la resiliencia tiene que ser una habilidad o algo que necesitamos ir a reforzar mucho, sobre todo en posiciones de servicio como es recursos humanos. Yo lo elegí más que nada por mi caso, por mi propio caso, porque yo decía, si termino este año lo voy a terminar con mucho conocimiento y con mucho aprendizaje a la mala, pero creo que en aras de contestar esa pregunta, tendríamos que ir a reforzar no nada más el conocimiento tácito, sino también ir a reforzar cuestiones más relacionadas con virtudes, ¿no? Eso es fundamental, es la integridad, la honestidad, el beneficio mutuo, eso nos ha ayudado mucho al interior de la organización y sobre todo a mí con mi gente de recursos humanos eso ha sido fundamental porque
pues aprender sobre la marcha y ser muy humilde intelectualmente, ¿no? Y a lo mejor en esa misma línea, ¿qué perfiles o habilidades son necesarias en esta necesidad de formación, ¿verdad? Transversal, yo diría, al personal que está en las áreas de recursos humanos. ¿Qué nuevas habilidades se requieren para el área de recursos humanos? Creo que una habilidad y va muy enfocado al modelo de negocios de la compañía, de mi compañía, es el especialista en recursos humanos debe ser un socio del negocio, debe ser un business partner, debe conocer más allá de lo que se espera que se conozca. En cuanto a procesos de recursos humanos y creo que no tendríamos que ahondar mucho ahí, que pues finalmente es todo lo que nosotros ya llevamos por la parte administrativa. Algo que se necesita como business partner en recursos humanos es ir y meterse al negocio y aprender y ponerse en los zapatos de la gente y decir, bueno, yo veo desde mi perspectiva como recursos humanos esto, pero en operaciones tengo todo esto que aprender, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que uno conoce la operación y conoce a la gente, tiene muchas más posibilidades de éxito dentro del área específica de recursos humanos. Muchas gracias. Antes de pasar con la siguiente pregunta, quiero decirle a todos los participantes que en las preguntas y respuestas del evento en vivo hay un link para el registro de asistencia para la elaboración de las constancias. Son 3 preguntas. Les pido por favor que entren y hagan su registro para poder hacerles el envío de la constancia de asistencia a la conferencia. Bueno, y continuando con estas preguntas y respuestas, maestra Cordero, nos interesa mucho cuáles son las tendencias a futuro, hacia dónde se va en las relaciones laborales y hacia dónde se va, esa sería una segunda pregunta, en la formación del personal operativo y administrativo. Sin duda, creo que considero que el reto más importante que tenemos como compañía, sobre todo en la industria de la manufactura, que es en la industria en la que yo trabajo, es movernos hacia procesos más automatizados sin dejar de lado a la gente, ¿verdad? Entonces tenemos que integrar, y eso era parte de las prioridades que veíamos ahí en la presentación, integrados digitalmente, pero sin dejar de lado que la prioridad sigue siendo y el recurso más valioso de la organización sigue siendo el recurso humano, ¿no? Entonces, al menos en la compañía en la que yo estoy, obviamente ha habido mucho avance este año en cuestiones de automatización, en cuestiones de procesos que van encaminados hacia allá, pero la gente sigue siendo el recurso más valioso para la empresa, ¿no? Y contestando un poquito la siguiente pregunta, pues el desarrollo de esta gente pues es también parte fundamental del logro de los objetivos organizacionales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desarrollarlos? Brindándoles oportunidades de acceso a la información, de desarrollo profesional, de desarrollo académico. Entonces, los planes estratégicos deben de ir hoy más que nunca encaminados a eso. ¿Y la formación de licenciaturas y posgrados para su personal? ¿Cuál sería la tendencia? Creo que tiene mucho que ver, va a ir, bueno, no sé, doctora, pues usted está de ese lado, ¿verdad? Usted ayúdeme aquí, pero sin duda las ingenierías tienen un peso muy importante por toda la cuestión de la automatización, por toda la cuestión de los procesos a los que nos vamos a enfrentar, pero yo cuando, y esta es una aportación personal, ¿verdad? Yo estudié psicología no pensando en que iba a trabajar en recursos humanos, nunca lo pensé, pero ahora que trabajo en eso digo, bueno, sí me sirvió de algo. Entonces, sin dejar de lado el desarrollo humano, ¿no? Y ya para cerrar esta conferencia tan interesante que nos ha brindado, nos gustaría mucho que nos pudiera resumir, voy a repetir la instrucción para la constancia. Hay un link ahí en las preguntas y respuestas
acabo de poner un link para que ustedes lo llenen. A partir del llenado de este link, será que se les envíe su constancia de asistencia a la conferencia. Son 3 preguntas, es muy rápido. Les pido por favor que lo llenen. Y bueno, nada más para cerrar, estamos ya a unos minutos de concluir. Nos gustaría mucho si nos pudieras resumir desde tu punto de vista, desde todo lo que han vivido en la empresa, ¿cuáles serían 2 o 3 lecciones aprendidas, las más significativas que tú pudieras comentarnos en función a todo este ejercicio que ha hecho la empresa a raíz del COVID y post-COVID? Muy bien. La primera es estar muy alertas. Creo que necesitamos estar alertas y hacer el análisis de riesgo, ¿no? Al interior de la organización y al exterior también. Si algo nos ayudó mucho como compañía es haber tenido nuestro plan de continuidad del negocio. Eso fue una parte fundamental de la respuesta a la contingencia. Como lección aprendida también, y lo platicábamos ahorita un poquito en la presentación, doctora, es no desestimar la importancia de la información que corre en las redes sociales, estar siempre muy al pendiente, establecer canales de comunicación formal dentro de la organización, tener esa política de puertas abiertas, escuchar a la gente, porque si la gente pregunta y no tiene respuestas, la va a buscar por fuera y posiblemente las va a buscar con alguien que no tenga las mejores intenciones y las va a buscar con alguien que pudiera tener de alguna manera una ganancia secundaria y no darle la información que es la información veraz, ¿no? Entonces, esa es otra, escuchar a nuestra gente, tener ojos, estar presentes, que nos vean ahí. Eso ha sido también una lección aprendida este año. Y lo veíamos en el tema de los sindicatos, que estuvo muy de moda ahora con la reforma laboral. Quien tiene a la gente de su lado, pues tiene la organización también. Entonces, mantener eso siempre del lado de recursos humanos, ¿no? Qué interesante. Pues ha sido una conferencia de mucho aprendizaje, de mucha retroalimentación. Se quedan por ahí un par de preguntas que ya probablemente alcanzaremos a decir una, pero son 3. Una de ellas es, ¿han experimentado niveles de rotación altos o similares a antes de la pandemia? No. No, de hecho, uno de los beneficios, de las cosas buenas que ha traído esta situación es que no, hemos bajado muchísimo el porcentaje de rotación y creo que también eso responde a la inestabilidad del mercado, ¿verdad? Claro. Pero también la gente, pues de alguna manera, se ha dado cuenta que trabaja en una buena compañía, que quiere estar aquí, que se preocupan por ella y eso ha ayudado también. No lo hicimos por bajar la rotación, o sea, en ese momento en realidad ni siquiera estábamos pensando en eso, pero ha sido un efecto. Uh-huh. Y es otra pregunta en el mismo tenor. ¿Cree usted que el flujo de personal puede aumentar, disminuir o mantenerse igual con esta nueva normalidad y nuevas formas de trabajo? No sé. Y ahorita usted lo decía, ¿no? Se vale decir no sé. Que no sé, sí. Yo esperaría que sí, pero no sé. Uh-huh. Creo que alcanzamos a esta pregunta. De acuerdo a procesos que utilizan en su empresa, como ya lo mencionó, ¿qué es más importante, el uso de la automatización o personal físico? O sea, que muy eficiente que las personas no dejen de lado al personal en físico. Sí, ¿qué es más importante, el uso de la automatización o el personal físico? El personal, la gente, ese es, ahí está el enfoque. Uh-huh. Ahí debe de estar el enfoque. Uh-huh. Ok. Estoy así como que contando el tiempo para ser muy atentos con el tiempo de nuestros participantes y el tiempo de la ponente también. Norma Calleros menciona que es una excelente presentación y charla y los felicita. Gracias. Y
Enrique Albelaíz pregunta, y esta sería ya la última pregunta, algo que no resultó. Algo que no resultó. ¿Qué pudiera haber sido? Bueno, creo que en estos meses han sido a prueba y error, ¿verdad? Han sido meses de prueba y error. Muchos procesos posiblemente no nos funcionaron a la primera y hemos tenido que ir a reacomodarlos. Por ejemplo, nosotros dimos un bono los primeros meses para la gente que estaba viniendo a trabajar porque teníamos a mucha gente vulnerable fuera. Y creo que ese pudiera ser ese puede ser un ejemplo de algo que no resultó porque lo dimos con toda la buena fe de ayudar a la gente que estuviera aquí y la gente que estaba afuera empezó con inconformidades de que por qué unos sí, por qué otros no. Entonces, en la planeación de beneficios, eso es un punto fundamental, ¿verdad? Y ver todas las posibles implicaciones de dar o no dar algo. Evaluar antes de, porque no, el bono funciona siempre y cuando hay una buena razón para darlo. Entonces, Claro. siempre mantener ese esquema de reforzamiento con eso en vista. Si le doy esto a este grupo, ¿qué me representa con el grupo que no tengo? ¿No? Claro, son las 6 de la tarde y le damos las gracias, maestra Cordero, por esta excelente presentación. Damos las gracias también a todos los participantes por sus preguntas que enriquecieron esta charla. En el transcurso de la semana se les hará llegar su constancia de asistencia a la conferencia. Los invitamos a que vean nuestro programa para las próximas semanas. Ha sido un gusto verlos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Hasta luego.